Muy bien. Amén. Bien, buenas noches a todos, bienvenidos. Esta noche vamos a estar continuamos con nuestra serie de estudios basada en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos y estamos considerando el texto que está en Hebreos capítulo 11, versículo 32. Estamos desarrollando ahí algunos personajes de los que el autor está hablando, diciéndole que le faltaría tiempo para hablar acerca de Gedeón, que estudiamos el martes anterior, estudiamos acerca de Gedeón, y después dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Entonces, ahí vamos a estar basando nuestra disertación de esta noche y vamos a estar hablando acerca de Barak. Toda la historia, Barak es uno de los jueces a los que se refiere precisamente el capítulo 4 y el capítulo 5, más particularmente el capítulo 4 del libro de los jueces. Y ya como estudiamos el martes anterior, este calificativo de jueces aquí aplica no en un sentido judicial, sino más bien en un sentido, digamos que militar. Eran gente que Dios levantaba, el Espíritu Santo venía sobre ellos, porque volvemos a insistir, en el Antiguo Testamento solamente aquellos que eran tomados por Dios para cierto trabajo, para cierto mensaje, para cierto propósito, pues ellos recibían el poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo a sí mismo. Y de esa manera podían llevar a cabo la obra. Más bien, entonces no eran jueces en el sentido judicial, sino más bien militar. Con un propósito, libertar al pueblo de Israel de las ocasiones en que eran subyugados, porque Dios así lo permitía por causa del pecado de Israel en su ciclo, ¿verdad? Ciclo vicioso que ya estuvimos también platicando el martes anterior, ¿verdad? Y entonces tenían un tiempo de calma, una buena relación con Dios, y después volvían otra vez al pecado, generalmente pecado de idolatría, aunque también desobedecían otro tipo de mandamientos, como el tomar mujeres para sus hijos de las cananeas y dar sus hijas a los cananeos y a los pueblos que los rodeaban, cuando Dios prohibió que se hiciera todo eso, y toda esa historia la tenemos en el libro de Deuteronomio. Entonces, yo le voy a dar una lectura rápida al capítulo 4. El capítulo 5 es un cántico de Débora y Barak, es un cántico que exalta pues la proeza de Dios al darles el triunfo sobre el ejército de este rey cananeo, cuyo capitán de ese ejército poderoso será Sísara. Entonces viene un cántico muy bonito, es de un hebreo magnífico, es el traductor de la carta más bien del libro de los jueces, respetó el hebreo puro de ese digamos, ese cántico, pues es pura poesía hebrea, y se exalta ahí la grandeza de Dios por el triunfo que les dio sobre los cananeos. Entonces voy a dar lectura al capítulo 4 de el libro de los jueces, que ahí es donde tenemos la historia de Débora y Barak. Y vamos a sacar algunas enseñanzas que nos van a ayudar, pues también para que nosotros crezcamos en nuestra fortaleza espiritual con Dios, en nuestra fe con Dios, porque precisamente la temática de esta serie de estudios de los martes, pues es la fe, de lo que diserta todo el capítulo 11 de Hebreos.
Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barac, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barac le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barac a Sedes, y juntó Barac a Zabulón y a Neftalí en Sedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Heber Ceneo de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Sedes. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barac, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barac: Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barac descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barac, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barac siguió los carros y el ejército, y hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Heber Ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: Te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo: Estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿Hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber Ceneo, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes, y la clavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barac a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: Ven, y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Fin del capítulo número 4. Bien, ¿qué había sucedido antes de este evento? Bueno, estamos aquí hablando de la cuarta ocasión en ese ciclo que decimos, ¿verdad?, de estar bien en una relación con Dios. Después viene la idolatría, se alejan de Dios, pecan contra Dios, entonces Dios les manda opresores que
que estén, pues ahora sí que contra ellos, y en el colmo de la opresión claman a Dios. Y ya que claman a Dios, entonces Dios les envía en su misericordia, les envía un libertador, un juez pues, un libertador. Y entonces ya que sucede el evento de la libertad, de diferentes maneras, como ya vimos en el caso de Gedeón, ahora estamos, como acabamos de leer, en el caso de Barak y Débora. Así se va a ver en el caso de Sansón y en el caso de Jefté más adelante en los siguientes estudios. Y una vez que sucede ese evento, viene la alegría de Israel. Aquí se expresa con un cántico por medio de Débora y Barak, ¿verdad? Y todo vuelve a la normalidad. Es más, van sobre sus enemigos y los acaban y después los oprimen. Israel a ellos al revés ahora. Pasa determinado tiempo, por ejemplo, después de que Ahod en el segundo ciclo que leemos ahí en el capítulo 3 y a partir del versículo 12, Dios levantó a Ahod para libertar a Israel de mano de Moab y también de mano de Amós y de Amalek, de Amón y de Amalek, que también se juntaron para oprimir a Israel ahí por la misma causa. Y entonces son libertados ahí. Ya vemos, ahí leemos de qué manera Ahod acabó con el rey de Moab, y ya después como se hizo de un ejército y fueron y acabaron completamente con los opresores. Bueno, pues a la muerte de Ahod, dice el capítulo 4, que después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Pero cuando en la conclusión, casi en la conclusión del capítulo 3, en el versículo 30, vemos que entonces dice que Israel reposó después de ese evento con Ahod 80 años. Donde hubo tranquilidad, donde hubo paz, donde hubo buena relación con Dios. O sea, estaba bien Israel. Al poquito tiempo viene el evento narrado en el versículo 31, cuando Samgar liberta por Dios mismo, por medio de Samgar, uno de los jueces, a Israel de mano de los filisteos. Y después viene este evento que nos ocupa esta noche, ¿verdad? Y entonces aquí ya Dios permite que este rey Javín, o sea, rey de Canaán, él con su capitán llamado Sísara, ¿verdad? Y con sus 900 carros cerrados, o sea, era una cosa poderosa y imposible, pues, de que Israel pudiera libertarse. Dice que los estuvo oprimiendo por 20 años. O sea que la experiencia de 430 años de cautiverio en Egipto parece que no quedó grabada. Bueno, porque ahora era otra generación, eran otras generaciones, nuevas generaciones que tenían que saber lo que era vivir bajo opresión. Tenían cierta libertad, no como en Egipto, que eran esclavos, o sea, ahí los ponían a hacer trabajos rudos, pero aquí los saqueaban, los maltrataban, les quitaban lo que tenían y todo eso, y de todas maneras no tenían libertad. Entonces, después de ese descanso de 80 años, vino la situación con los filisteos, y después viene este momento en que se vuelve de nuevo Israel a la idolatría, a adorar a los dioses paganos de los pueblos cananeos que lo rodeaban, y entonces pues Dios decide mandar a este rey de Canaán para oprimirlos. 20 años. Dice la escritura que ya Dios había dado mensaje a un hombre llamado Barak, pero no nos dice en qué momento le llegó el mensaje, sino hasta que vemos que Débora, que era una juez o jueza, ¿cómo se dirá? Bueno, aquí como dice aquí, vamos a ver cómo dice en la Biblia. Una mujer profetiza, y mujer de Lapidot, pero esta mujer era una mujer que se encargaba de hacer
o sea, de hacer una labor de tipo judicial, de dirimir situaciones, problemas entre los mismos israelitas, ¿verdad? Ella era una profetisa, pero también era una mujer que juzgaba casos legales en Israel. O sea, era una mujer con sabiduría. Pero esta mujer profetisa recibió de Dios el mensaje de que Barak ya tenía un mandamiento de parte de Dios. Ya Dios había habilitado a Barak para que fuera a tomar gente para ir a pelear contra los cananeos, particularmente contra Sísara y el ejército que él comandaba. Leemos que esta Débora, ¿verdad? Dice, oiga, pues tráiganme a Barak, tráiganmelo porque tiene un mensaje y no se ve que se mueva. ¿Qué es lo que podría estar impidiendo que Barak obedeciera el mensaje de Dios? Así, en una perspectiva rápida, lo que podemos ver es que tenía temor. ¿Por qué? Porque era un ejército muy poderoso el que tenía Sísara. Entonces, eso seguramente, no dice ahí, pero seguramente tenía impedido a Barak para cumplir con el propósito que Dios tenía para dar libertad a Israel. Porque Israel clamó a Dios. Después de 20 años de opresión, pues Israel clamó a Dios. Y Dios, misericordioso, clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, que se duele del castigo al pecador, una vez más decide enviar para que sean libertados su pueblo. Eso es maravilloso. Es saber que tenemos al Dios misericordioso, que no se cansa de hacer misericordia. Dice la Escritura que cada día son nuevas sus misericordias. Y Dios, después de 20 años de opresión, decide mandar a Barak para dar libertad a Israel. Pero esta mujer Débora, en el versículo, bueno, ya desde el versículo 6 y hasta los dos versículos 6 y 7, dice, tú ya tienes un mensaje. Ya Dios habló y ya te dijo qué es lo que tienes que hacer. Tienes que juntar gente para ir a pelear contra Sísara. Y entonces, ya que lo traen, ¿cuál es la respuesta de Barak? En el versículo 8. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. ¿Dónde estaba puesta la confianza de Barak? Entonces, ¿en Dios o en Débora? La confianza de este hombre estaba puesta en Débora. Tenía cualidades, tenía virtudes, era una mujer usada por Dios para dirimir situaciones en Israel, pero también era una mujer profetisa, era una mujer sabia, era una mujer que merecía confianza. Entonces Barak tenía confianza en lo que podía ver, en lo que podía palpar, en lo que podía oír. Eso no es fe, porque dice el apóstol Pablo que por fe andamos, no por vista. Entonces, en esa ocasión, Barak tenía miedo, tenía mucho miedo, y decidió que si esta mujer virtuosa lo acompañaba, entonces él podría ir. Y la respuesta de Débora, ¿cuál fue? Está bien, te voy a acompañar,
pero tú no te vas a llevar, digamos que la victoria o el visto bueno, ¿verdad? El mérito, porque en manos de mujer será dada la victoria. Y ya después vemos que Barak hace lo conducente, junta gente de Zabulón y de Neftalí, ¿verdad? Junta, y dice la escritura que juntó 10,000 hombres. Con Gedeón, ¿cuántos fueron para acabar con 132,000? 300. Nada más 300, con poquitos. Pero ahora Dios dijo que sean 10,000. Ya con 10,000, pues eso vino a ayudar a Barak todavía, porque si hubieran sido 300 nada más, ¿qué hubiera pasado con Barak? No va, ¿verdad? No va, pues de por sí tenía miedo, pero ahora hay 10,000. Y entonces el resto es historia. Vemos que Dios le dio la victoria. Todavía se bajó Sísara del carro y se echó a correr, ¿verdad? Y Barak lo fue siguiendo, y ya vemos que llegó hasta la tienda de Jael, una mujer la esposa de Jael, o la mujer de Eber Seneo. Y pues la mujer se encargó de acabar con la vida de Sísara. O sea, todo quedó en manos de mujeres. La historia de Débora es muy buena, porque eso, bueno, nos estimula, porque cuando hay momentos en que la fe decae, no hay fe, hay miedo, temores, preocupaciones y todo ese tipo de cosas, necesitamos el estímulo de alguien así. Porque en lo que leemos de Débora, en ningún momento percibimos que sea que esté obligando a Barak a hacer el trabajo que Dios le mandó. Más bien lo está animando. Dios ya te ha mandado un mensaje que hagas. ¿Qué pasa? No, pues es que peros le habrá puesto Barak a Débora. No dice la escritura, pero en el fondo así, y nosotros por inferencia necesaria, pues suponemos que era temor lo que tenía. Pudo haberle dicho, es que la verdad son muchos y nosotros pues, estamos desorganizados, y ¿cómo le vamos a hacer? Ya te dijo Dios que tomes gente de Zabulón y de Neftalí y que hagas un ejército, y Él va a estar contigo, y Él va a ir y te va a ayudar para que puedas libertar a Israel. Pero el temor era grande. Entonces la mujer lo estimuló. Dice el versículo 14, estamos en el capítulo 4 de Jueces. Entonces el versículo 14. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Dios hizo el resto del trabajo. Hay momentos en la vida, así como sucedió con Barak, hay momentos en la vida del cristiano, particularmente en el día de hoy, que necesitamos ser estimulados así, porque tenemos temor, porque tenemos preocupación, porque vemos todo el mundo que se nos viene encima, porque algo está pasando y sentimos que Dios no está con nosotros. Y entonces necesitamos una voz de respaldo, una voz de estímulo que nos anime, como esta mujer animó a este hombre a cumplir con la misión que Dios le había encomendado. La manera como lo estimuló es una manera que lo ayudó para hacer lo que tenía que hacer. No podemos percibir en un momento que lo regañó, no podemos percibir en un momento que lo obligó. No, pues es asunto tuyo. Si tú no vas conmigo, yo no voy. No, pues a ver cómo le haces. Tú tienes que ir.
porque es una misión que Dios te encomendó. Así es que, a ver cómo le haces. Ya te dijo Dios lo que tienes que hacer y órale. Pero Débora nunca le dijo así a Barak. Le dijo, está bien, yo voy a ir contigo. O sea, paciente, una mujer sabia, una mujer con paciencia. Está bien, yo voy a ir contigo. Está bien, pero el mérito no va a ser para ti, sino va a ser para mí o para la mujer. Porque en todo caso Jael acabó con la tarea, la mujer Jael. Así es que ahí aprendemos algo importante. Aunque venga adversidades a nuestra vida, siempre debe haber alguien y siempre va a haber alguien que nos va a estimular y nos va a animar para ir en contra de esa adversidad. Vemos nuevamente el cumplimiento del ciclo aquí. Una vez que han caído en pecado, son oprimidos, pero ¿de qué manera son oprimidos? Dice aquí 20 años. Y después de eso, claman a Dios. Dios contesta, manda un libertador. El libertador no quiere ir porque tiene temor. Entonces una mujer sabia, una mujer tomada por Dios, lo anima, lo estimula y le dice, tú puedes, vas a ir y tú lo puedes hacer. ánimo. No, si tú no vas conmigo, bueno, está bien, yo voy a ir contigo, el mérito no va a ser para ti, va a ser para mí. Y de todas maneras Dios va a dar libertad a Israel. Sucede que entonces viene todo lo que Dios hace, el ejército de Sísara es destruido por completo, Sísara huye, es muerto por Jael, ¿verdad? Y después de ese evento dice la Escritura que los hijos de Israel ahora se voltearon sobre los de Canaán y estuvieron así hasta que destruyeron a ese pueblo. Y después en el versículo número 5 sucede lo que vemos en ocasiones muy especiales, cuando Dios hace grandes proezas en el pueblo de Israel, en su gente y aún en nosotros en el día de hoy como cristianos. Dice que entonces viene un cántico de Débora y de Barak. El cántico consiste en el capítulo 5, consiste en 31 versículos, todos ellos pura poesía magnífica hebrea, que exalta la grandeza de Dios, qué es lo que Dios hizo, cómo lo hizo, de qué forma lo hizo, y finalmente les dio libertad. Y están cantando. Débora y Barak levantan ese cántico. Dice que al final la tierra reposó 40 años, antes de que viniera el quinto ciclo que ya estudiamos con Gedeón en el capítulo 5. ¿Qué nos recuerda este evento y eventos similares después de que Dios hace una proeza en favor de su pueblo? ¿Y cuál es la respuesta del pueblo? Primeramente nos recordamos cuando Israel cruzó el Mar Rojo. Una vez que Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Extiende tu vara. Y Moisés extiende su vara y Dios abre las aguas del Mar Rojo y todo Israel pasa en seco. Y cuando el ejército de Faraón va tras ellos, Israel ha llegado ya a la otra orilla y nuevamente le dice Dios a Moisés, extiende tu vara. Y entonces se extiende la vara y Dios cierra las aguas del Mar Rojo sobre el ejército de Faraón. Y después de eso tenemos que
Moisés y María, su hermana, dice. Cántico, capítulo 15 del libro de Éxodo. Ahí en el capítulo 15 del libro de Éxodo también tenemos poesía hebrea magnífica, donde se exalta toda la grandeza de Dios, cómo Dios hizo semejante proeza. Digamos que es increíble pues para la gente que no cree y para la gente que todavía pone en tela de juicio la omnipotencia de Dios. Y entonces exaltan la proeza de Dios al darles la libertad de salir del cautiverio de Egipto. Y las aguas del Mar Rojo son abiertas, y el capítulo 15 habla y diserta. Es un cántico sobre toda esa victoria. Es un cántico que tiene 18 versículos, 19 versículos. Todavía el 20 dice: María, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Alegría, alegría, pero en grande, porque es un evento que marca la vida. Tenemos también, cuando se acuerdan de Ana, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, después de que Dios ha contestado la oración de Ana, que era estéril, ¿verdad? Y finalmente, en la conclusión del capítulo 1 del primer libro de Samuel, entonces María está hablando con el sacerdote Elí y le dice: Señor, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Y ahí sigue el cántico de Ana. Increíble, una mujer estéril teniendo un hijo varón que le pidió a Dios, ¿verdad? Dios le dio un hijo varón, y Ana le dio un profeta, le dio un sacerdote, le dio un juez sobre Israel. Y la mujer exclama, contenta, llena de gozo. Este cántico de Ana se parece al Magnificat que María exclama en Lucas capítulo 1, y a partir del versículo 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Y ahí sigue hablando acerca de la bendición que Dios le ha dado de ser la madre del Mesías. No es poca cosa. Y el cántico se parece mucho al de Ana. Bueno, pues sí, es lo que se conoce como el Magnificat. Cuando Dios ha hecho grandes proezas en la gente de Dios, la respuesta generalmente son cánticos de gozo, cánticos de alegría, que exaltan la grandeza de Dios por lo que ha hecho en uno o en un pueblo. El libro de los Salmos está lleno de esos cánticos. La mayoría de los salmos fue escrito por David, pero la mayoría de los salmos hablan
o enseñan o ilustran, y porque son cánticos. Estos salmos hablan acerca de las proezas de Dios, particularmente ahí en la vida de David, cómo lo ha librado de las manos de sus perseguidores. Y lo exalta, cantan, David canta. Dicen que las mañanitas las cantaba el rey David, no dice nada en la Biblia al respecto, pero de que David cantaba, le gustaba cantar. Y los salmos son cánticos espirituales. Cuando Dios a nosotros como cristianos nos ha librado, así como libró a su pueblo de la esclavitud de Egipto y después de la esclavitud de sus opresores en los tiempos de los jueces, y más adelante cuando volvían a pecar y Dios nuevamente mandaba a los profetas y venía ese círculo, ¿verdad?, en que Dios les daba nuevamente libertad. La expresión de esos pueblos y de esa gente era de gratitud, de gozo, de alegría, de exaltación a Dios por sus proezas. En la vida del cristiano, así es también. Nosotros, particularmente cada primer día de la semana que nos reunimos, en el tiempo de adoración, uno de los aspectos que componen la adoración son los cánticos espirituales. Los salmos eran cantos que Israel cantaba para Dios. Los himnos que nos ilustra, ¿qué es Efesios? Nomás quiero ir tantito al libro de los Efesios, que dice que cantamos con cánticos. Efesios Efesios capítulo 5, versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Los salmos, pues Israel, o sea, el pueblo hebreo, el pueblo judío, cantaban los salmos. Los himnos, en el tiempo ya del Imperio Romano, en el tiempo del nacimiento de la iglesia, ellos tomaron himnos porque cuando los emperadores en turno iban a la batalla y regresaban victoriosos, les componían himnos que exaltaban el triunfo de ese emperador sobre ciertos pueblos. En el tiempo de la Edad Media, los juglares eran los que hacían digamos que eran los que daban las noticias. Y los juglares, ellos hablaban acerca, sobre todo, de los triunfos de los reyes en turno o de los guerreros importantes que iban a la guerra y traían triunfos y les componían himnos. La iglesia del primer siglo pudo homologar algo así y dice, bueno, ¿y nosotros por qué no hemos de cantarle a Cristo, que ha traído el triunfo sobre el malvado, sobre el maligno? Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Dios mismo nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Leemos en Colosenses 1. Entonces, la iglesia empezó a confeccionar himnos que exaltaban la grandeza de Cristo. Y la mayoría de los himnos que la iglesia de Cristo cantamos exaltan el triunfo de Jesucristo sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la tentación y finalmente sobre Satanás. Y ahora, sentado a la diestra del Padre,
esperando solamente hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, como leemos en 1 Corintios capítulo 15. Y una vez que eso suceda, entonces Cristo entregará el reino al Padre para que otra vez todos seamos uno y vuelva todo a la eternidad. Cánticos espirituales. Los cánticos espirituales son los que como cristianos pues entonamos. Los cánticos espirituales es cuando entre nosotros mismos cantamos, por ejemplo, amados, amémonos unos a otros. Aquí lo cantamos entre nosotros. O sea, es una exhortación, es un cántico espiritual donde nos estimulamos unos a otros al amor y a las buenas obras. Porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dice Primera de Juan, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así es que los cánticos espirituales consisten en eso, en algo parecido a lo que Débora hizo con Barak, estimularlo y animarlo, no empujarlo y decirle, es tu trabajo, a ver cómo lo haces. No, estimularlo, animarlo. Amados, amémonos unos a otros. Lo podemos platicar, pero si lo cantamos en el pequeño grupo que estamos, ¿verdad? La iglesia, lo cantamos, es un cántico espiritual. El cántico espiritual es algo que nosotros nos decimos y nos estimulamos unos a otros para continuar adelante en la vida espiritual, en la nueva vida en Cristo. Eso podemos recoger de Barak. Está bien, un hombre que tenía una comisión, pero tenía temor. Tuvo que necesitar estímulo. El estímulo vino de alguien que él pudo tener confianza, que él sabía que le podía ayudar o aconsejar cómo llevar a cabo la misión para la cual Dios mismo le había mandado y le había encomendado para libertar a Israel del yugo de los cananeos. ¿Está bien? Era un ser humano, como hemos dicho en estos estudios de los martes. Todos los hombres y las mujeres de fe que leemos en el libro, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, todos, sin excepción, eran gente como nosotros, seres humanos como nosotros, con temores, con dudas, con preocupaciones. Todos eran seres humanos, pero que en un momento determinado Dios vio en ellos potencial para llevar a cabo tareas. Y Dios los tomó y los fue capacitando y animando para que ellos pudieran llevar a cabo y cumplir el propósito para el cual Dios los había llamado. Eso nos debe estimular a nosotros y nos debe de animar, porque hemos puesto nuestra confianza en el Dios omnipotente, en el Dios que hace lo que para los hombres es imposible, para Él es posible. Cuando nosotros decimos, no voy a poder, Él dice, sí puedes. Pero es que Él dice, no hay pero, yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar. Yo estoy por ti. Moisés así le dijo después de la situación del becerro de oro y después de romper Moisés las tablas de la ley al pie del Sinaí por todo lo que estaba viendo. Entonces Dios le dice, sube al monte otra vez, te voy a dar la misma ley, ahora alízate otras tablas iguales a las primeras. Y ya después viene el pacto renovado, porque Dios dice, ve tú, porque la verdad este pueblo me ha decepcionado. Y entonces Moisés le dice, Señor, si tú no vas, yo qué voy.
Entonces ahí vemos algo muy estimulante de parte de Dios. Si tú vas conmigo, entonces yo voy, yo puedo. Si tú estás conmigo, yo puedo. De esa manera podemos avanzar en nuestra vida espiritual. Podemos superar nuestros temores, nuestras preocupaciones, esas situaciones que luego se atraviesan en nuestra vida y tentaciones inclusive que Satanás pone en nuestro camino para evitar que nosotros continuemos adelante en el camino de Dios. Dios nos ha llamado para que siempre estemos confiando en Él. Nunca se nos debe de olvidar aquel evento cuando el mar está embravecido y finalmente en la noche, ya cuando medio se calmó, ya viene, bueno, no se medio calmó, sino que seguía así, pero se ve a Jesús caminando sobre el agua. Y Pedro dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús dice: ve. Y Pedro sale de la barca y da unos pasos, pero pierde su vista de Jesús. ¿Por qué? Pues porque el viento, porque las olas, porque siente que se hunde, ¿verdad? Y pierde de vista a Jesús. Entonces empieza a hundir. Y Jesús lo toma y lo levanta. Y en la barca dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces Pedro era igual como nosotros, gente de carne y de hueso. Así también nos pasa a nosotros. Perdemos en un momento determinado la vista de Jesús. Lo perdemos. Y cuando eso sucede, todo se nos viene encima. Las lecciones y los estudios de Hebreos 11 son para estimular nuestra fe, basándonos en gente común, gente como nosotros, pero que Dios tomó, habilitó y lo llevó para cumplir un trabajo, una misión. Bien, ¿algún comentario? Aquí tenemos a nuestro hermano Ricardo. Adelante, mi hermano. Sí, hermano, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí. Buenas noches. Sí, hermano, adelante. Sí, yes. ¿Sí? Yo no le escucho, pero no sé, creo que ya no le escucho. Yo sí. Ay, caray. Hermano. No, yo sí te escucho, sí, está bien. ¿Sí escucha? Sí, hermano. Ok. Adelante. Sí, hermano. Bueno, primeramente, gracias, hermano, por la enseñanza de esta noche. Que Dios lo siga utilizando para enseñar, que es un instrumento de Dios para la enseñanza. Hablando de esta, vamos a llamarlo así, que Dios siempre está con nosotros. Yo me acuerdo del pasaje donde Jesús, antes de ascender, antes de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión al cielo, me acuerdo la promesa que les dio a sus discípulos, a los apóstoles, que les iba a mandar el otro consolador. ¿Sí? Y aquí dice precisamente en Juan 14:26, dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, y en el versículo dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, hermanos, sabían que Jesús iba a estar poco tiempo, pero les dio esa gran promesa a sus discípulos, que era el Espíritu Santo, que les iba a reafirmar todo lo que aprendieron de nuestro gran maestro, nuestro Señor Jesucristo, y ellos no iban a estar solos, porque el Espíritu Santo siempre iba a estar con ellos. De hecho, esa es una promesa que el Señor Jesús, cuando obedecemos el Evangelio, somos ungidos por el Espíritu Santo. Y sabemos que el Espíritu Santo es el sello de Dios, así como está la marca de la bestia, que es el pecado, ¿sí? Nosotros tenemos el sello de Dios, que es el Espíritu Santo.
y nunca vamos a estar solos porque Dios siempre va a estar con nosotros. Sí. Amén, hermano. Sí, gracias. Sí, tienes razón, mi hermana, así es. Bien, ¿algún otro comentario o algo que agregar aquí en los presenciales? Todo está claro, hermano. Todo está claro. Todo está claro. Gracias por su preparación, hermano, por el estudio. Gracias a Dios. Dios le siga bendiciendo. Gracias a Dios, mi hermano. Y la idea es esa, estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras y a crecer en la fe. Ese es el propósito, uno de los propósitos pues de estos estudios, y que siempre tengamos en mente que como seamos así, que sentimos que como que no tenemos la capacidad, bueno, eso es lo que nosotros sentimos y pensamos, pero Dios nos ve desde otra perspectiva, y entonces en la perspectiva de Dios, Él nos ve que tenemos capacidad, unos para una cosa, otros para otra cosa, y finalmente Dios hace de los diferentes estados de ánimo, inclusive de las diferentes personalidades, Dios hace gente de fe. Y recordemos siempre con nuestro Señor Jesucristo, cuando Él tomó sus apóstoles, ¿verdad? Todos eran diferentes. Incluso tenía dentro de su, digamos, gabinete, tenía ahí a un revolucionario, ¿verdad? No, se me fue ahorita el nombre de este. Bien, había ahí uno que era celote, ¿no? ¿Mande? ¿De qué estaba diciendo, hermanito? De los celotes, era un revolucionario, pues, o sea, era una persona que estaba en contra del Imperio Romano y quería la libertad física, pero Jesús lo tomó. Sí, es el celote, pero se olvida su nombre. Muy bien, algo más. Gracias por su participación, por su atención. ¿Mandé? Simón el celote. Simón el celote, sí. Simón el celote, él era una persona que no estaba contenta, o sea, era un hombre que si por él fuera, era darle libertad a Israel por medio de las armas. Pero bueno, Dios lo tomó, Jesús lo tomó y lo transformó y lo utilizó para que por medio de las armas espirituales la gente viniera a Cristo. Bien, ya no habiendo más, no hay más, Socorrito, Omar, nuestro hermano César, Isabel, ¿todo bien? Susi, ¿todo bien? Perfecto. Nuestra hermana Rubí, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Ajá, nuestro hermano Ricardo, gracias. Gracias, Y hermano. nuestra hermana Janet, muy bien, gracias allá. Acá también a nuestro hermano Martín, nuestra hermana Ceci, nuestra hermana Irma, nuestro hermano Luis Omar, nuestra hermana Sofi, y tenemos a un invitado hoy, Israel. Él es nuestro hijo, pues es mi hijo, y aquí nos está visitando. Muy bien. Rubí, hermana, adelante. Sí, hermano, gracias por el estudio. Yo quería nada más comentar que, como bien decía, ¿no? Cuando nos animamos entre los hermanos a hacer algún trabajo para la obra de Dios, muchas veces se olvida que es precisamente pues un llamamiento que Dios nos está haciendo, y nos fijamos así como Barak, ¿no? Que se fijó en la persona que le decía y confió en esta persona y ponía todo en ella. A veces nos pasa así, ¿no? Estamos nada más, digamos, haciendo caso a la persona, o haciendo caso omiso, ¿no? Porque, pero es que me dijo, y no es decir, no estamos viendo que detrás de esa invitación a trabajar, o de esa invitación a estar haciendo algo para la obra del Señor, está Dios, no es la persona. Entonces yo nada más quería comentar eso, porque
bueno, puede suceder a veces también, ¿no? Sí, hermana. Muchas gracias, mi hermana Rubí. Vamos a terminarlo y si no hay más por el momento, y te pido de favor, mi hermano César, si quieres despedirnos en oración. Sí, hermano, claro que sí. Gracias. Vamos a terminar entonces para orar. Padre amado, gracias Señor por esta oportunidad, Dios, que tú nos das de poder estudiar tu palabra. Te agradecemos, Dios, por la vida de nuestro hermano Vicente, Señor, y porque, Padre, tú pones en su corazón el querer, así como el hacer, Dios, y esta preparación que han hecho para beneficio de toda la congregación. Señor, te rogamos que sigas preparando, Dios, a más varones, Padre Santo, que puedan compartir tu palabra, que puedan cumplir, Dios, el mandamiento que tenemos todos de llevar tu palabra donde hay necesidad. Te agradecemos particularmente, Dios, por esta clase que nos ayuda a ver, Dios, la disposición que tenemos que tener, Dios, Señor, de que tu palabra llegue a donde sea necesitada, Dios, y que confiemos siempre en el Espíritu Santo que mora en nosotros, Dios, para que nos guíe y para que, Padre Santo, el propósito se cumpla. Te pedimos, Dios, también que siempre pongas en nuestro corazón, Padre Santo, el que lo que se exponga sea tu palabra, Señor, no palabra de hombre, Dios. Te rogamos, Padre, por todos nuestros hermanos que se han conectado, para que tú, Señor, sigas poniendo en ellos esa sed, Dios, esa hambre de escuchar tu palabra todo el tiempo. Padre, te pedimos por la iglesia, por los planes que tiene Dios, y sobre todo, Padre, para que la iglesia se fortalezca en unidad, crezca en conocimiento, Señor, y también crezca en fe. Te agradecemos una vez más, Dios, rogándote que nos cuides y que bendigas a nuestros hermanos que fueron presencial, los cuides de regreso a su casa, Dios, y que si es tu voluntad, Padre, podamos gozarnos en comunión los unos con los otros el próximo domingo. Te damos gracias por tus bendiciones, Señor, y te pedimos esto orando y pidiéndolo en nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano. Buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Descansen. Buenas noches, que Dios les bendiga, gusto saludarles. Por ahí el hermano Ricardo tenía que levantar la mano. Adelante. Adelante, mi hermano Ricardo, disculpa. No, no se preocupe, hermano. Nada más quería hacer un comentario de ¿cómo se llama? El celote. El celote Simón. No, celote. No mal recuerdo. En el Evangelio de Lucas creo que está mencionado Simón el celote. Sí. Sí, aquí ya nuestro hermano Martín nos ilustró. Pero está bien, gracias. No, ¿de qué? Buenas noches. Muy buenas noches. Dios les bendiga, que descansen. Gracias. Bye. Bye. Bye.